Hola, ¿cómo están, hermanos? Muchas bendiciones. Quiero hacer una lectura de 1 Timoteo 1 desde el versículo 12 en adelante. Está tremendo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo fue recibido por misericordia, no porque haya cumplido la ley o porque se lo merezca. Nadie se merece el favor de Dios, lo obtenemos por misericordia. Ahora lo vamos a leer con otra traducción, lenguaje actual. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Las fuerzas que yo tengo para trabajar en el ministerio no salieron de mí, fueron provistas por Dios. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí. A pesar de que Pablo perseguía a la iglesia, Cristo decidió confiar en él. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza y amor. Pablo no fue aprobado por causa de que Pablo se lo merecía, pues Pablo persiguió a la iglesia. Pablo fue tenido delante de Dios por misericordia, no porque se lo merezca. Nadie se lo merece. Continuamos leyendo ahora con la Reina Valera 1960. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se presenta como el primer pecador de todos. Ahora leámoslo con la traducción actual. Esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que se merecen. La misericordia de Dios no es merecida. Lo que sí merecemos es el castigo, ya que todos los seres humanos somos transgresores de la ley. Y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo. Pablo se presenta como el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno con él, porque se lo merecía, no, por misericordia. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. ¿De qué manera viene la vida eterna? Por haber confiado en Cristo. Alabemos y honremos siempre al Rey, al Dios único e invisible que vive por siempre. Amén. Sigamos leyendo ahora con la Reina Valera 1960. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Y en qué consiste la buena milicia? Manteniendo la fe, la salvación por medio de la fe, habiendo confiado en que Cristo nos reemplazó en la cruz. Ese es el evangelio. Milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos desecharon la fe, no la aceptaron, a pesar de que se les dio el verdadero conocimiento del evangelio por medio de la fe, y lo rechazaron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué motivo Pablo acusa a Himeneo y Alejandro de ser blasfemos? Himeneo y Alejandro abandonaron la fe. Y si abandonaron la fe, se fueron tras el pecado del mundo para haber blasfemado contra Dios, para nada. La única manera para nosotros ser justificados delante de Dios es por medio de la fe. Pero Himeneo y Alejandro abandonaron la fe, buscando ser justificados por medio de la ley. De eso nos damos cuenta si retrocedemos un poco para leer. Retrocedamos un poco para leer el versículo 5 de este mismo capítulo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. El propósito de este mandamiento es el amor. Esa es la doctrina de Cristo, amar al prójimo como a sí mismo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Himeneo y Alejandro abandonaron la fe, pero dejaron la fe para irse por otro camino. ¿Cuál es ese camino que ellos eligieron para ser blasfemos? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Himeneo y Alejandro se apartaron a vana palabrería. ¿En qué consiste esto? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Himeneo y Alejandro se hicieron blasfemos porque abandonaron la doctrina de la fe, yéndose tras la doctrina de la ley. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley
no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para quienes fue dada la ley, no para los justos, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Por eso Pablo acusa a Himeneo y Alejandro de haber abandonado la fe e irse tras un camino de ley. Por eso Pablo dice que los entregó a Satanás para destrucción, para que aprendan a no blasfemar. Bendiciones, hermano.